Tema 10. Delitos contra el honor. El derecho al honor consiste en el derecho al respeto y al reconocimiento de la dignidad personal necesaria para el libre desarrollo de la persona en la convivencia social. De ahí que el bien jurídico protegido en los delitos de calumnias e injurias sea el honor, entendido como el derecho a nuestra fama, reconocimiento y respeto personal y social. Estamos ante los únicos delitos privados del Código Penal, lo que implica la necesidad de interposición de querella por el perjudicado para su persecución. Primera parte, el derecho al honor, consideraciones generales. Apartado 1, el derecho al honor y su protección jurídica. Nuestro ordenamiento jurídico aborda el tema de la protección del derecho al honor desde tres perspectivas distintas: la civil, la penal y la constitucional. El mandato constitucional de protección sobre el derecho al honor aparece plasmado en el artículo 18.1 de la Carta Magna, desarrollado por la Ley Orgánica 1/1982 de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que establece en el artículo 7 cuándo se produce la vulneración de los derechos en ella contenidos y delimita en el artículo 8 el ámbito protegido de estos derechos, de la personalidad en el ámbito civil y finalmente en el ámbito penal mediante la tipificación de los delitos de injurias y calumnias. El derecho al honor es un derecho autónomo con contenido propio y específico al de los derechos a la intimidad personal y a la propia imagen, reconocidos en el artículo 18.1 de la Constitución, a pesar de su estrecha relación con ellos, en tanto que derechos de la personalidad derivados de la dignidad humana y dirigidos a la protección del patrimonio moral de las personas. No parece ocioso dejar constancia de que en nuestro ordenamiento no puede encontrarse una definición de tal concepto, que resulta así jurídicamente indeterminado. Ha sido tarea de la doctrina y de la jurisprudencia delimitar el concepto de honor. A pesar de la dificultad de esta tarea, habida cuenta de la relatividad y circunstancialidad del mismo, dado que el contenido del derecho al honor es relativo y mudable, dependiente de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento, por lo que es un concepto jurídico normativo de difícil conceptuación jurídica. Antaño las personas se veían en la obligación de arriesgar su propia vida en defensa de su honor cuando lo consideraban mancillado por un insulto, ofensa o injuria que lesionara su honra, reputación o buena fama. El agraviado se veía así obligado a retar en duelo al ofensor por haber mancillado su honor, ya que si no lo hacía, la afrenta suponía la vergüenza, el deshonor y la marginación social, no solo para él, sino también para toda su estirpe. Evidentemente, en la actualidad el honor ha perdido esa importancia y relevancia. En cualquier caso, la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos acostumbra a distinguir entre un concepto objetivo y un concepto subjetivo de honor. En su sentido subjetivo, el honor sería el resultado de la valoración que cada individuo tiene de sus propias cualidades o autoestima personal, en tanto que en el sentido objetivo el honor sería el resultado de la valoración que los demás hacen de nuestras cualidades, es decir, el aprecio o la estima que una persona recibe en la sociedad en la que vive, esto es, su buena reputación y el prestigio que la persona tiene en el ámbito social, reflejada en la consideración de los demás. Hoy es generalmente aceptado un concepto normativo constitucional de honor compatible con el respeto a la dignidad humana, que constituye la referencia central del orden establecido, y los valores de la libertad y la igualdad de los individuos. Es doctrina jurisprudencial pacífica que el derecho al honor consiste en el derecho al respeto y al reconocimiento de la dignidad personal necesaria para el libre desarrollo de la persona en la convivencia social,
cuya negación o desconocimiento se produce fundamentalmente a través de alguna expresión proferida o calificación atribuida a una persona que inexcusablemente la haga desmerecer en su propia estimación o en la del entorno social o profesional en la que se desenvuelve. Apartado 2. El honor como bien jurídico protegido, conflicto con otros derechos fundamentales. El bien jurídico protegido es el honor, entendido como el derecho a nuestra fama, reconocimiento y respeto personal y social. El honor es un derecho fundamental que ampara la buena reputación de una persona, protegiéndola frente a expresiones o manifestaciones que lo hagan desmerecer en la consideración ajena al ir en su descrédito o menosprecio, o que sean tenidas en el concepto público por afrentosas. Los derechos fundamentales consagrados en la Constitución española responden a principios y valores plurales. Esta pluralidad no se organiza por un criterio de jerarquización, sino de ponderación, y dado que los principios y los valores se caracterizan por su capacidad para relativizarse, para poder conciliarse recíprocamente cuando dos derechos fundamentales que encarnan principios y valores diferentes entran en colisión en un determinado supuesto de hecho, la norma que consagra uno de ellos limita la eficacia jurídica del otro. Así, cuando se plantea un conflicto entre la libertad de expresión y el derecho al honor, el Tribunal Constitucional ha reiterado que la ponderación necesaria para resolverlo ha de llevarse a cabo teniendo en cuenta la posición prevalente, que no jerárquica, que sobre los derechos de la personalidad del artículo 18 de la Constitución ostenta el derecho a la libertad de expresión en función de su doble carácter de libertad individual y de garantía institucional de una opinión pública libre e indisolublemente unida al pluralismo político dentro de un Estado democrático. Lo anterior no supone que en todo conflicto entre ambos derechos fundamentales haya de prevalecer la libertad de expresión sobre el derecho al honor, pues dependiendo de las circunstancias concurrentes, la ponderación entre los derechos fundamentales en conflicto puede determinar que el derecho al honor prevalezca sobre la libertad de expresión. Ello viene determinado porque esa prevalencia de la libertad de expresión sobre el derecho al honor no es absoluta, sino funcional. No hay derechos absolutos y por lo tanto la libertad de expresión también tiene límites. El derecho al honor, en tanto que derecho de la personalidad, derivado de la dignidad humana, opera como un límite específico de la libertad de expresión. La Constitución no reconoce un pretendido derecho al insulto, de modo que no cabe utilizar, en ejercicio del derecho a la libertad de expresión constitucionalmente protegida, expresiones formalmente injuriosas o que no se puedan justificar las expresiones de carácter absolutamente vejatorias. Es decir, quedan proscritas aquellas que, dadas las concretas circunstancias del caso y al margen de su veracidad o inveracidad, sean ofensivas y resulten impertinentes para expresar las opiniones o informaciones de que se trate. El ejercicio de la libertad de expresión no puede servir de excusa para el insulto, ni tampoco ser un instrumento para menoscabar la dignidad del ser humano y su propio valor como persona. Los criterios más relevantes para realizar la ponderación que permita concluir si el derecho a la libertad de expresión debe o no prevalecer sobre el derecho al honor en cada supuesto en el que se produce un conflicto entre los mismos son la relevancia pública o el interés general de la cuestión sobre la que se han vertido las opiniones, ya sea por la propia materia a la que aluda la noticia o el juicio de valor, ya sea por razón de las personas. Esto es porque se proyecte sobre personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública o por ambas. En segundo lugar, la necesaria proporcionalidad en la difusión de las opiniones,
pues se proscribe el empleo de expresiones manifiestamente injuriosas o vejatorias que no guarden relación o que no resulten necesarias para transmitir la opinión o la idea crítica. Veamos un ejemplo. En 2010, Benítez Moriana e Íñigo Fernández publicaron una carta abierta en la sección Cartas al director del Diario de Teruel, dirigida a la jueza del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel, movidos por su disconformidad con una sentencia firmada por la jueza. En la carta realizaron manifestaciones como ha demostrado parcialidad y falta de competencia, lo intolerable es que acepta por incuestionables los argumentos de un testigo que para más escarnio mintió en la vista oral, de lo cual usted tiene pruebas documentales, su triste labor no ha quedado ahí, desconoce jurisprudencia, se ha lavado escandalosamente las manos porque ha tenido en su poder pruebas de contradicción documental, no ha querido complicarse la vida con asuntos técnicos y los ha ignorado. Benítez Moriana e Íñigo Fernández fueron condenados por un delito de injurias graves con publicidad. Apartado 3. El honor como un derecho personalísimo, ámbito de protección personal. Todas las personas tienen honor, sin importar su clase o condición, su posición social o estatus socioeconómico. Así puede afirmarse que el honor es un valor personal inherente a la dignidad de la persona y como tal es predicable de todos, pues a todo individuo se le reconoce la dignidad humana que no admite gradaciones. Sin embargo, en los personajes de proyección pública la protección del honor disminuye, ya que la persona que acepta su carácter público acepta también los riesgos que ello conlleva. Las personas públicas, entendiendo por tales no solo a quienes ejercen un cargo público o participan del ejercicio de funciones públicas, sino a quienes por su dedicación profesional o su proyección pública reclaman una mayor atención informativa, están obligadas a soportar un mayor riesgo de que sus derechos resulten afectados por opiniones o informaciones de interés general, ya que no gozan del blindaje que cualquier otro ciudadano puede tener frente a informaciones inveraces que le afectan. En el contexto de las críticas públicas a personas que ocupan puestos o cargos de relevancia social, se refuerza la prevalencia de la libertad de expresión respecto del derecho al honor, incluso admitiendo expresiones de cierta agresividad permisibles en el contexto de la estrategia o dialéctica pública. Estos derechos y límites operan de una manera particular en los debates de la confrontación política. Veamos un ejemplo. En 2015 se produjo un tumulto o altercado durante la detención de un menor de edad por una dotación policial integrada por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Como consecuencia de la resistencia que ofrecieron diferentes personas a la detención del menor, se tuvieron que pedir refuerzos, saldándose la actuación con 4 personas detenidas por delito de atentado a agentes de la autoridad, resistencia, desobediencia y lesiones. El acusado, abogado y representante institucional en el ayuntamiento publicó en sus redes sociales el siguiente comentario sobre esa noticia. Es la policía, más bien 2 concretos policías con antecedentes de tortura, los que se han hartado a pegar a una anciana y a su familia, lo que ha desencadenado la legítima defensa y que todo el barrio se acercara a grabar en vídeo lo que estaba pasando. Luego, los polis se han dedicado a cortar las calles para obligar a la gente a borrar sus móviles y así poder ocultar las pruebas de sus delitos y fechorías. A continuación, se van al hospital amigo a que les prepare el consiguiente parte de lesiones para así justificar las detenciones ilegales que practican.
En opinión del Tribunal Supremo, la libertad de expresión no ampara la difusión de una información inveraz que atribuye a los agentes de policía unos antecedentes por torturas que no existen, que les imputa el acceso delictivo a los dispositivos móviles de los testigos que grabaron los hechos, así como la falsificación de certificaciones médicas para así autoencubrir el delito de detención ilegal que también habrían cometido. El derecho constitucional a la libertad de expresión no incluye en su contenido material la capacidad para alterar con consciente falsedad una legítima actuación policial. Fue condenado como autor de un delito de calumnia con publicidad. La crítica del cargo público no ampara o se extiende a su esfera privada. Las personas públicas tienen un ámbito inmune a cualquier injerencia en su honor o intimidad, en cuanto solo las noticias y opiniones relativas a su vertiente pública que resulten de interés general es la que queda debilitada, pero no su esfera privada que no esté enlazada con la relevancia pública de la noticia o la opinión. Las personas jurídicas también tienen honor, aunque no siempre ha sido así, ya que el carácter personalísimo de este derecho inducía a su denegación respecto de las personas jurídicas. Actualmente el Tribunal Constitucional ha reconocido de manera expresa la titularidad del derecho al honor por parte de personas jurídicas de derecho privado, al reconocer que aunque el honor es un valor referible a personas individualmente consideradas, el derecho a su propia estimación no es patrimonio exclusivo de las mismas, ya que la persona jurídica puede ver lesionado su derecho al honor a través de la divulgación de hechos concernientes a su entidad cuando la difamen o lo haga desmerecer en la consideración ajena. Por tanto, se reconoce el derecho al honor de las personas jurídicas de derecho privado, teniendo en cuenta que el concepto subjetivo reconoce el prestigio o la fama de la persona jurídica. Las personas jurídicas ostentan legitimación activa en el proceso por delitos de injurias y calumnias. Sin embargo, las personas jurídicas de derecho público no son titulares del derecho al honor garantizado en el artículo 18 de la Constitución española. Respecto de la protección post-mortem, en cuanto derecho personalísimo, con la muerte de una persona se extingue el derecho al honor. Puede lesionarse su memoria, pero no poseen derecho al honor. Sin embargo, la Ley Orgánica 1/1982 admite la protección del honor de las personas fallecidas, incluso cuando la intromisión ilegítima se produce tras su fallecimiento, puesto que, como afirma la exposición de motivos, aunque la muerte del sujeto de derecho extingue los derechos de la personalidad, la memoria de aquel constituye una prolongación de esta última que debe ser también tutelada por el derecho. Sin embargo, la defensa del honor del fallecido es diversa del de la persona viva. Esto tiene importantes consecuencias procesales, aparte de la menor intensidad de la protección, pues solo cabe dicha defensa por la vía civil y no por la penal. Se puede concluir que la dignidad de las personas fallecidas no goza de la misma intensidad que las personas vivas. Con la muerte de las personas, su reputación se transforma en gran medida, vinculándose sobre todo a la memoria o al recuerdo por parte de sus allegados. De ahí que no pueda postularse que su contenido constitucional y la intensidad de su protección sean los mismos que en el caso de las personas vivas. Veamos un ejemplo. En 2016, el torero Víctor Barrio falleció a consecuencia de una cornada en la Plaza de Toros de Teruel. Al día siguiente, el concejal del Ayuntamiento de Catarroja, en Valencia, antitaurina reconocida, publicó en su cuenta de Facebook, junto con una fotografía del torero en el momento en el que fue corneado, un texto en el que, entre otras opiniones, le llamaba asesino y consideraba su fallecimiento como un aspecto positivo.
La sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de lo Civil 201/2019 sostiene que las manifestaciones enjuiciadas están referidas a un personaje de cierta relevancia pública, como es un torero, y tienen relación con la polémica social que existe sobre la tauromaquia, pero exceden del ámbito protegido por la libertad de expresión tanto por su contenido gravemente vejatorio como especialmente por el contexto en el que se producen, justo tras la traumática muerte de la persona vejada. Las manifestaciones no consistieron en una crítica de la tauromaquia o de los toreros en general, sino que se referían concretamente a una persona que acababa de morir de un modo traumático. Y en las mismas no solo no mostraba una mínima compasión hacia ese luctuoso suceso, sino que manifestaba un sentimiento de alegría o alivio por la muerte de quien tachaba de asesino. Las manifestaciones de la demandada violentan y perturban el dolor de los familiares y la memoria del difunto, especialmente por el momento en que se profirieron y por el tono vejatorio empleado. La carga ofensiva del término asesino es evidente, ya que esa expresión tan ofensiva se dirige precisamente contra el fallecido y no contra personas indeterminadas. La sentencia del Tribunal Constitucional 93/2021 añade que no puede considerarse superfluo el término asesino, pues existe una clara diferencia entre el desvalor de la conducta recogida en el artículo 139, que castiga como autor de un delito de asesinato a quien mata a una persona, con la conducta de un torero que lidia un toro en un país donde la profesión es lícita. Afirma el carácter absolutamente innecesario de la utilización de dicha expresión para exponer sus ideas y opiniones acerca de la tauromaquia y refiere que dicha expresión fue dirigida directamente hacia Víctor Barrio y a las pocas horas de su fallecimiento, de donde se infiere la intencionalidad de menosprecio. Considera que la crítica pudo realizarse sin calificar al torero de asesino, por lo que no estaba amparada por la libertad de expresión. Segunda parte, calumnias. Apartado 1, concepto. Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. La calumnia constituye un tipo agravado respecto de la injuria, fundamentándose la agravación en la imputación de un hecho que comporta un grave reproche social, como es un delito, mientras que la injuria, que actúa como tipo de recogida respecto de la calumnia, comprende aquellas acciones lesivas del honor que pueden consistir en la imputación de hechos sin aquella trascendencia social o en la formulación de juicios de valor. La injuria viene así a ser el género y la calumnia la especie. La jurisprudencia entiende que los delitos de calumnia e injuria son homogéneos, en cuanto que atacan el mismo bien jurídico, como es el derecho al honor, y que cabe la modificación de la calificación, condenando por delito de injurias, pese a que la acusación se haya formulado por calumnias, por ser el primero más beneficioso, siempre y cuando el condenado haya tenido oportunidad de defenderse de todos los elementos del delito de injurias. Apartado 2. Elementos típicos. Como requisitos del delito de calumnia encontramos los siguientes. 1. Imputación a una persona de un hecho delictivo. La calumnia es una injuria especializada por la naturaleza particular de la imputación infamante hecha por el acusado al ofendido, mientras en la injuria esa imputación no está tipificada, ya que puede consistir en cualquier hecho, calidad o conducta deshonrosa o denigrante. En la calumnia sí lo está, porque la imputación debe tener por contenido un delito. Aunque la redacción literal del precepto se refiere a la imputación de un delito, lo cierto es que no se refiere a un tipo delictivo, sino a un hecho que presente caracteres delictivos como conducta típica. No se trata, por lo tanto, propiamente de imputar un delito, sino más bien de un relato fáctico que sea fácil y notoriamente reconocible,
como una conducta delictiva. El término delito incluye tanto los delitos graves como los menos graves y los delitos leves. 2. El tipo de calumnia exige que el sujeto activo actúe con conocimiento de la falsedad de la imputación o temerario desprecio hacia la verdad. Dicha imputación ha de ser falsa, subjetivamente inveraz, con manifiesto desprecio de toda confrontación con la realidad o a sabiendas de su inexactitud. El legislador, a la hora de describir el aspecto subjetivo, ha querido considerar delictivas aquellas imputaciones realizadas con conocimiento de su falsedad, pero también aquellas que se realizan con temerario desprecio hacia la verdad. Esto es así porque en otro caso el honor de las personas quedaría desprotegido ante la afirmación del sujeto activo de que la opinión emitida coincide con su creencia personal. Existe, en efecto, una verdad subjetiva que cada individuo conforma a partir de percepciones y criterios personales, pero esta creencia, para que sea relevante, ha de responder a unas ciertas reglas de diligencia y estar basada en un razonamiento y no en meras intuiciones, suposiciones o creencias. No se tutela lo que se ha definido como ceguera de los hechos. En conclusión, el legislador se refiere, además al conocimiento de la falsedad de la imputación, que equivale a un dolo directo, al temerario desprecio hacia la verdad, que ha sido asimilado al dolo eventual. Concurre este supuesto cuando el sujeto activo, aun sin un conocimiento directo, asume que la afirmación pueda ser falsa y acepta esta posibilidad, pese a lo cual formula la imputación. Por tanto, la presencia en el tipo penal del temerario desprecio hacia la verdad no implica que el hecho imputado sea objetivamente falso en todos los casos, sino que también puede ser verdadero y aún así el Código Penal sigue considerando típica esa conducta tanto en la calumnia como en la injuria. El tipo de la calumnia sitúa la cuestión de la falsedad o veracidad de la imputación como un problema del tipo subjetivo. Desde esta perspectiva son verdaderas las imputaciones que el autor considera fundadamente como tales en el momento de la acción y solamente pueden castigarse las imputaciones falsas cuando se llevan a cabo con conocimiento de la falsedad o con manifiesto desprecio hacia la verdad. La creencia fundada en la veracidad de lo imputado es suficiente para afirmar la tipicidad de la conducta, aunque no llegue a demostrarse en juicio la verdad objetiva de lo imputado. En la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la veracidad respecto al derecho a la información, se parte de que este requisito constitucional no va dirigido a la exigencia de una rigurosa y total exactitud en el contenido de la información, sino a negar la protección constitucional a los que transmiten como hechos verdaderos bien simples rumores carentes de toda constatación o bien meras invenciones o insinuaciones sin comprobar su realidad mediante las oportunas averiguaciones propias de un profesional diligente. Todo ello sin perjuicio de que su total exactitud pueda ser controvertida o se incurra en errores circunstanciales que no afecten a la esencia de lo informado. De este modo, el requisito de la veracidad deberá entenderse cumplido en aquellos casos en los que el informador haya realizado con carácter previo a la difusión de la noticia una labor de averiguación de los hechos sobre los que versa la información y la referida indagación la haya efectuado con la diligencia que es exigible a un profesional de la información. 3. El tipo penal requiere la individualización o concreción del delito y del sujeto. Esto es, que se den prácticamente los presupuestos de una verdadera denuncia, lo que pone de manifiesto la influencia en la calumnia del tipo de denuncia falsa, aunque la calumnia consiste en una imputación informal de hechos a la que no cabe exigir todos los requisitos de la imputación formal, en la que consiste la denuncia
injuria falsa del artículo 456. Deberá imputarse un hecho delictivo específico sin lugar a la duda y la imputación del delito manifiestamente falsa deberá dirigirse contra una persona inconfundible. Así se ha considerado que no bastan meras atribuciones genéricas, vagas o ambiguas como eres un ladrón, por ejemplo, sin perjuicio de ser calificadas como injuria en cuanto juicio de valor despectivo, requiriéndose para la realización del tipo del artículo 205 que el hecho imputado ha de recaer sobre un hecho inequívoco, concreto y determinado, preciso en su significación y penalmente típico, dirigiéndose la imputación a una persona concreta e inconfundible, lejos de la simple sospecha o débil conjetura, debiendo contener la falsa asignación los elementos requeridos para la definición del delito atribuido, según su descripción típica, aunque sin necesidad de una calificación jurídica por parte del autor. No hay duda que entre los injustos de injuria y calumnia existe una zona gris o difusa, no de muy clara delimitación en cuanto a los comportamientos que han de cobijarse en una u otra tipificación penal. Si alguien llama a otro, por ejemplo, ladrón, será preciso valorar el contexto en el que se realizó la declaración para saber si le está imputando hechos delictivos que pudieran ser constitutivos de calumnia o si por el contrario está emitiendo una valoración sobre su persona que sería constitutiva de injuria. Veamos un ejemplo. Analizados los hechos probados, es evidente que las expresiones proferidas por un concejal del ayuntamiento en una entrevista en un periódico en alusión directa al juez de la Sala de lo Social, poniendo en duda la imparcialidad propia del cargo que ostenta al afirmar que en algunos casos el ayuntamiento perdía juicios de forma muy injusta y que en ello influía el hecho de que el juez era el marido de una delegada sindical, menoscaban claramente la honra, el crédito y la honorabilidad de la persona a la que se dirigen, siendo expresiones que, si bien constituyen la imputación de un comportamiento penalmente relevante, concretamente de un delito de prevaricación, lo cierto es que se trata de atribuciones genéricas, vagas o analógicas, que no aluden a un hecho inequívoco, concreto y determinado, preciso en su significación y catalogable criminalmente, como se exige jurisprudencialmente. En consecuencia, los hechos probados no son constitutivos de un delito de calumnias, sino de un delito de injurias graves con publicidad tipificada en el artículo 209 del Código Penal. Y 4. En último término, ha de precisarse la concurrencia del elemento subjetivo del injusto, consistente en el ánimo de calumniar o intención específica de difamar, vituperar o agraviar al destinatario de esta especie delictiva, voluntad de perjudicar el honor de una persona, animus infamandi, revelador del malicioso propósito de atribuir a otro la comisión de un delito, con finalidad de descrédito o pérdida de estimación pública, sin que sea exigible tal ánimo como única meta del ofensor, bastando con que aflore, trascienda u ostente un papel preponderante en su actuación, sin perjuicio de que pueda hacer acto de presencia cualesquiera otros móviles inspiradores, criticar, informar, divertir, etc., con tal de que el autor conozca el carácter ofensivo de su impugnación, aceptando la lesión del honor resultante de su actuar. Es necesario que el sujeto activo actúe con conocimiento de la falsedad de la imputación y con voluntad de efectuarla, dado que nos encontramos ante un delito doloso, pero no es necesaria la intención de causar un perjuicio determinado. La consumación del delito requiere que la calumnia o injuria exteriorizada llegue a oídos de su destinatario, ya sea directa o indirectamente a través de terceros, por lo que se ha de admitir que es posible la tentativa, sobre todo cuando se hacen por escrito. Apartado 3. Clases. Existen 3 clases: con publicidad, sin publicidad
y calumnias cometidas por precio, recompensa o promesa. Con publicidad es cuando se realicen por medio de la imprenta, radiodifusión, etc. Esto es mediante una divulgación pública. Los delitos contra el honor se consideran cometidos con publicidad cuando en su comisión se utilizan instrumentos que permiten que las descalificaciones injuriosas o calumniosas lleguen al conocimiento del público en general, a una gran colectividad de personas, dándole así una difusión y repercusión pública. Lo importante es la intencionalidad de esa publicidad, que llegue al mayor número posible de personas. La publicidad vendrá determinada por la utilización de medios de comunicación con una amplia difusión. En esta era digital, para los casos en los que la vulneración del derecho al honor sea mediante redes sociales, indefectiblemente llegará a un público masivo. En cuanto a sin publicidad, considerándose así las manifestaciones realizadas en el ámbito privado, que serán castigadas con pena de multa. Dispone el artículo 206 que las calumnias serán castigadas con las penas de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 12 a 24 meses si se propagaran con publicidad, y en otro caso con multa de 6 a 12 meses. Los delitos de calumnias e injurias cometidos por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier medio de eficacia semejante no son delitos permanentes, sino delitos instantáneos de efectos permanentes. En el delito de calumnias y en el de injurias el tipo es instantáneo. El agente completa la acción típica vertiendo las calumnias y las injurias en la forma descrita en el tipo, y la publicidad que es inherente al tipo genera la difusión que pretende la publicidad, pero esta difusión es un efecto del delito, no el resultado directo de que la gente continúe realizando la acción. Veamos dos ejemplos. El primer ejemplo son las calumnias con publicidad. La Audiencia Provincial de Cádiz condenó a una pena de multa de 5.400 euros, así como una indemnización contra los afectados de 6.000 euros al alcalde de Cádiz por un delito de calumnias con publicidad, por asegurar en una asamblea de vecinos que el anterior equipo de gobierno municipal del Partido Popular suministró a sabiendas agua contaminada al barrio de Loreto. El segundo ejemplo son las calumnias sin publicidad. Juan, en una comida familiar, les contó a sus padres y hermanos que su vecina Pilar fue sorprendida robando en unos grandes almacenes y que la policía la detuvo y la llevó a comisaría. Y la tercera clase son las calumnias cometidas por precio, recompensa o promesa. Si la calumnia fuere cometida mediante precio, recompensa o promesa, los tribunales impondrán, además de las penas señaladas para los delitos de que se trate, la de inhabilitación especial prevista en los artículos 42 a 45 del presente Código por tiempo de 6 meses a 2 años. Según la jurisprudencia, la circunstancia agravante de precio, recompensa o promesa requiere a. En cuanto a la actividad, el recibir una merced de tipo económico para la ejecución del hecho mediante un pacto anterior a la ejecución entre quien ofrece y quien ejecuta los hechos. B. En cuanto a la culpabilidad, que la merced influya como causa motriz del delito mediante el pactum scaleris remuneratorio, afectándole tanto al que entrega como al que recibe el precio y con operatividad inductora en virtud de las proyecciones recíprocas que tiene la codelincuencia. Y C. En cuanto a la antijuricidad, que la merced tenga la suficiente intensidad para ser repudiada por la sociedad en virtud de la inmoralidad y falta de escrúpulo que se deja sentir ante la misma. Apartado 4. Exceptio veritatis.
Artículo 207 establece que el acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado. La exceptio veritatis, también denominada prueba de la verdad, es una causa de exclusión de la pena de naturaleza objetiva que puede tener lugar en el transcurso del proceso por calumnia y que encuentra su fundamento en la pretensión de excluir la pena ahí donde el hecho delictivo imputado resulte ser cierto, debido al interés preponderante del Estado en la persecución y castigo de los delitos. Pese a ser una institución tradicional en nuestro Código Penal, su utilidad e incidencia en la práctica es mínima, ya que si la imputación delictiva se ha realizado con conocimiento de su falsedad, obviamente será imposible probar su certeza, y si la imputación delictiva se ha llevado a cabo con temerario desprecio hacia la verdad, la probabilidad de demostrar el delito imputado será parecida a la probabilidad de que nos toque la lotería. Tercera parte, injurias. En el delito de injurias está presente la doble vertiente del honor, estimación propia y reputación social o fama. La comisión se puede articular a través de la palabra, escritos, caricaturas, gestos, imágenes o actitudes desdeñosas, y para su clasificación y penalidad nuestro legislador ha optado por valorar el mecanismo de difusión. Injurias con publicidad y sin publicidad, según se propaguen o no por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante. Apartado 1. Concepto y elementos. Injuria es la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Sujeto activo del delito de injuria puede ser cualquier persona, ya que nos exige una determinada cualidad especial en el marco del tipo objetivo, por lo tanto es un delito común. Para la perfección del delito de injuria se precisa la concurrencia de los siguientes elementos o requisitos básicos. Primero, carácter objetivo u ontológico, comprensivo de las expresiones o acciones que lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación, de significado objetivamente ofensivo para agraviar socialmente a la persona contra la que se dirijan. Objetivamente, la injuria puede consistir en la imputación de hechos, por ejemplo, atribuir a una persona casada relaciones adúlteras, o en la formulación de juicios de valor despectivos sobre el sujeto pasivo, por ejemplo, el uso reiterado por parte del acusado del término nazi, que por su significado gramatical revelan inequívocamente un animus injuriandi y en general toda acción de menosprecio que muestre un carácter peyorativo o una actitud e intención de descrédito que sea adecuada para lesionar el honor. El menosprecio puede proceder de conductas, las llamadas injurias reales, como la retirada públicamente del saludo, por ejemplo, o de expresiones de palabra o escritas. Puede realizarse la conducta tanto verbalmente como por escrito o de un modo simbólico por expresiones o manifestaciones gráficas. Cabe la injuria incluso por omisión cuando la pasividad del sujeto tenga un significado injurioso para la autoestima de otro. Segundo, otro de índole subjetivo, en cuanto que aquellas frases o actitudes han de responder al propósito específico de ofender, vilipendiar, desacreditar, vejar, menospreciar, etc. a la persona a la que van destinadas. En suma, representa el elemento subjetivo del injusto. La injuria está constituida esencialmente por un elemento subjetivo, el designio, la intención, el ánimo de deshonrar o desacreditar a la persona, o en última instancia la de perjudicar la reputación del agraviado, lo que configura esta infracción como esencialmente circunstancial. La concurrencia de este elemento debe llevar a rechazar la conducta típica cuando se haya llevado a cabo por otras motivaciones internas. Ausente este ánimo de injuriar, no hay delito. El llamado derecho de retorsión en el marco de una contienda y o enfrentamiento previo entre dos sujetos
a partir del cual la persona ofendida, haciendo uso de ese propósito de réplica, responde a la otra a fin de impedir la agravación y continuidad del agravio ejecutado por esta última, es decir, sin un ánimo de injuriar o desprestigiar, sino de reaccionar frente a la intromisión recibida de contrario. Este derecho, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, tan solo puede operar como causa de justificación de la consecuente expresión insultante cuando ésta se produce fruto del acaloramiento y del intercambio recíproco de acusaciones. Es por lo cual que la respuesta requiere para ello, a juicio del subrayado tribunal, una proximidad temporal con respecto a la originaria, que no se da cuando se profiere tiempo después en frío en términos igualmente agresivos. Veamos un ejemplo. La sentencia del Tribunal Supremo en su Sala de lo Civil 551/2017, resolviendo un supuesto en el que un director de un medio de comunicación había llamado a un dirigente de la formación política Podemos mangante, chorizo y gilipollas, no solo en un programa de televisión en el que de igual modo intervenía este último, sino también días más tarde, tanto en Twitter como en otro programa de televisión, tras recordar que el artículo 20.1 de la Constitución española no garantiza el jus retorquendi ilimitado, que consista en replicar a expresiones que otros hayan formulado sobre nuestra persona recurriendo al insulto. Destaca la importancia de la desconexión temporal y la reiteración de las expresiones insultantes. De modo que, en opinión del Tribunal Supremo, si se hubieran limitado al primer debate televisivo, podrían ser justificables por el acaloramiento y el intercambio recíproco de acusaciones, pero su reiteración en días posteriores, cuando ya no había debate ni posibilidad de respuesta por el ofendido, ampliando incluso las imputaciones injuriosas, impide cualquier justificación. Así, muchas veces las expresiones o acciones presuntamente injuriosas quedan desvirtuadas o enervadas por faltar el elemento esencial o nuclear del delito, que es deshonrar, por la apreciación de otros motivos o ánimos que las explican, como por ejemplo defenderse, criticar, narrar, bromear, etc. El carácter polisémico de multitud de adjetivos de nuestro idioma permite considerar que estos no siempre presentan, aún en un plano objetivo, un contenido ofensivo, aunque sea esa una de sus acepciones. Otros términos, sin embargo, inequívocamente comportan, desde un punto de vista puramente semántico, un significado denostativo. Aún en estos casos, es verdad también que incluso expresiones inequívocamente despectivas en el plano de la pura objetividad pueden ser pronunciadas por su emisor con un propósito distinto del de ofender, y en tal caso queda también excluida por esa causa la aplicación del tipo penal correspondiente. La apreciación de dicho delito no puede limitarse a valorar aislada y objetivamente las expresiones que hayan podido proferirse, sino que deben ponerse necesariamente en relación con el momento, ocasión o circunstancias temporal, espaciales o personales en que son proferidas. En tal sentido, resulta preciso analizar el contexto en el cual fueron proferidas las expresiones para desentrañar en la medida de lo posible el verdadero propósito del sujeto activo. Debemos distinguir cuando el deseo de la gente es el de atacar el honor o prestigio de otra persona, menospreciándola y perjudicando su buena fama y reputación, o simplemente muestra o exterioriza una situación de enfado o disgusto ante unas determinadas circunstancias. Veamos un ejemplo. La sentencia de la Audiencia Provincial de Logroño 5/2012 consideró que la expresión prepotente pronunciada en un contexto de discusión verbal suscitada entre la denunciante y un policía local en el ejercicio de sus funciones de dirección del tráfico no tiene un sentido injurioso desde el punto de vista del derecho penal, no difama directamente a la persona a la que va dirigida, ni supone un calificativo que atente a su honor, siendo una expresión quizás no afortunada, que en su caso quizás pudiera ser
ser susceptible de queja en vía administrativa, pero que no colma las exigencias del tipo penal ante el que nos hallamos, pues la expresión proferida no tiene la suficiente gravedad ni consta que tuviera como finalidad vilipendiar o atacar la dignidad de la otra parte. La determinación de si concurre o no en el sujeto esa intención o animus no puede generalmente hacerse de modo directo, sino que por afectar a la esfera íntima de la persona, habrá de inferirse indirectamente a través de las manifestaciones externas de su conducta, debidamente acreditadas y por tanto atendiendo a la serie de hechos que integran el núcleo del tipo penal y sirven tanto para investigar el ánimo de injuriar como la gravedad de la injuria. Dada su configuración legal, es imprescindible un elemento subjetivo, el ánimo especial de injuriar. De ahí que solo sea admisible la comisión dolosa. Basta con que el sujeto tenga conocimiento de los elementos del tipo objetivo, esto es, que conozca que con su comportamiento menosprecia a otra persona, representándose el riesgo de que con él lesione su honor. Tercero, un último elemento complejo y circunstancial consistente en una valoración determinante de la magnitud de la ofensa que sirve de medida para graduarla punitivamente, que aglutina cuantos factores o datos personales de ocasión, lugar, tiempo, forma, etc., valorativamente apreciados contribuyan de una parte a esclarecer la verdadera intención o propósito que animaba al sujeto proferidor de la ofensa y de otra coadyuven a determinar la importancia y magnitud de la misma y por ende su acertado encuadre en alguno de los tipos recogidos en los correspondientes preceptos que tipifican las injurias en el texto punitivo. La consumación, en todos los casos, la expresión o manifestación injuriosa, para tener relevancia jurídico-penal debe llegar al destinatario, esto es, al sujeto pasivo, ya que de no ser así no se puede hablar de afectación subjetiva. La injuria se consuma en el momento en que la palabra o el hecho injurioso llegan al conocimiento de su destinatario o de un tercero. En otro sentido, respecto a las injurias con publicidad, una línea jurisprudencial considera que desde que la expresión es proferida en un medio de comunicación, el delito se ha consumado, de modo que el conocimiento por el ofendido de las injurias y calumnias no es necesario para la consumación de estos delitos, pues la consumación se habría producido en aquel lugar donde fueron pronunciadas, siendo indiferente que el perjudicado haya sufrido el daño, siendo una cuestión distinta el requisito de procedibilidad consistente en la necesidad de querella del perjudicado, que se sitúa en el plano procesal de lo que es la consumación del delito, plano penal, consumación que, reiteramos, no requiere como elemento del tipo el conocimiento del ofendido, que pertenece a la fase de agotamiento del delito. Apartado 2. Clases. Solamente serán constitutivas de delito las injurias que por su naturaleza, efectos y circunstancias sean tenidas en el concepto público por graves sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 173. Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Para que pueda hablarse de injuria es preciso que haya una lesión a la dignidad del ofendido, lo cual depende no solo de la intención o dolo del acusado, sino también de la propia entidad objetiva de las expresiones proferidas, en lo que ha de influir la valoración que en el concepto público pueda tener tal expresión y la repercusión social desfavorable para el presunto ofendido. La gravedad es un elemento esencial del delito de injurias, ya que solamente serán constitutivas de delito las injurias que por su naturaleza, efectos y circunstancias sean tenidas en el concepto público por graves. La cuestión de la gravedad de la injuria es una cuestión de carácter circunstancial, ya que a tenor del párrafo segundo del artículo 208, la convicción de que la injuria es tenida en el concepto público como grave debe deducirse de la naturaleza, efectos y circunstancias de la acción.
Por tanto, el juez debe valorar objetivamente el significado injuriante de la acción o expresión, atendiendo en su caso a las circunstancias personales de los implicados, la propia naturaleza de las expresiones, los efectos producidos y su alcance. La gravedad de la injuria es un elemento normativo que remite a la valoración social. En todas las épocas han existido manifestaciones artísticas provocadoras o burlescas en las que se utilizaba la provocación para transmitir mensajes o para cuestionar el modo en que algunos asuntos eran tratados en el espacio público. El humor, el comentario satírico y muchas veces el escarnio y el insulto van unidos a la información con su correlativo irónico o lúdico. En este sentido, los programas de crónica social o entretenimiento en su versión más agresiva son tolerados socialmente y seguidos por una gran parte de la población, y esta circunstancia debe ponderarse a la hora de no negar el interés que tienen para un sector social, porque uno de los factores delimitadores de la protección civil del honor, la intimidad y la propia imagen es el constituido por los usos sociales. En cuanto a las injurias realizadas con o sin publicidad, la calumnia y la injuria se reputarán hechas con publicidad cuando se propaguen por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante. Las redes sociales también se consideran medios para alcanzar la publicidad en los delitos de injurias. Establece el artículo 209 que las injurias graves hechas con publicidad se castigarán con la pena de multa de 6 a 14 meses y en otro caso con la de 3 a 7 meses. La agravación penológica para aquellos supuestos en los que la acción injuriosa se despliegue con publicidad responde a la magnitud del daño que puede causarse al honor mediante la utilización de determinados mecanismos de divulgación. Propagar significa posibilitar que algo se extienda o se multiplique. De este modo, la agravación del artículo 209 está sujeta a una condición objetiva que no se circunscribe a que un conjunto de individuos puedan ver afectada la consideración que tengan o que puedan formarse sobre una persona, sino que también alcanza a aquellos supuestos en los que lo que se agrede es la autoestima del sujeto pasivo, potenciándose o multiplicándose la lesividad de los hechos mediante instrumentos de divulgación pública que fortalezcan la acción expresamente emprendida para atacar el bien jurídico. Veamos dos ejemplos. El primero, injurias con publicidad. El famoso actor X, despechado todavía por el abandono de su exnovia, publicó en sus redes sociales para sus miles de seguidores que el hijo que estaba esperando su exnovia no era de su actual pareja. Segundo ejemplo, injurias sin publicidad. El famoso actor X, despechado todavía por el abandono de su exnovia, contó en una pausa del rodaje de su última película al director y al productor que el hijo que estaba esperando su exnovia no era de su actual pareja. Y respecto de las injurias cometidas por precio, recompensa o promesa, si la injuria fuere cometida mediante precio, recompensa o promesa, los tribunales impondrán, además de las penas señaladas para los delitos de que se trate, la de inhabilitación especial prevista en los artículos 42 o 45 del presente Código por tiempo de 6 meses a 2 años. Apartado 3. Exceptio veritatis. El acusado de injuria quedará exento de responsabilidad probando la verdad de las imputaciones cuando éstas se dirijan contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de infracciones administrativas. En el delito de injurias, la exceptio veritatis tiene un alcance limitado, ya que lo imputado, cuando constituye una opinión o un juicio de valor, no es susceptible de prueba, ya que con independencia de la veracidad o no de lo imputado, se lesiona la dignidad intrínseca de la persona.
Como fundamento suele esgrimirse que las injurias pueden consistir, además de en imputaciones de hechos, en la formulación de juicios despectivos de valor y que incluso en el primer caso los hechos pueden referirse a hechos íntimos cuya divulgación afecta al honor con independencia de su veracidad. Por ello, el legislador solo ha estimado que el acusado de injuria quedará exento de responsabilidad, probando la verdad de las imputaciones cuando éstas se dirijan contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de infracciones administrativas, tratándose con ello de preservar el recto funcionamiento de la administración pública. Ahora bien, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, recaída a propósito del derecho a una información veraz del artículo 20 de la Constitución española, debe distinguirse entre la expresión de opiniones, que es la libertad de expresión, y la información sobre los hechos, que es la libertad de información. En el último caso, aun cuando se trate de hechos relativos a la vida privada, pero que no afectan al núcleo reducido de la intimidad, la prueba de la verdad debe ser posible si aquellos deben ponerse en conocimiento de la opinión pública, pues constitucionalmente se reconoce el derecho a una información veraz, lo que implica la posibilidad de prueba de las informaciones realizadas. Cuarta parte, disposiciones generales. El Código Penal regula una serie de disposiciones que son comunes tanto para el delito de calumnia como el de injuria en los artículos 212 al 216 del Código Penal. Apartado 1. Responsabilidad civil. El artículo 212 establece que en relación con los delitos de injurias y calumnias cometidas con publicidad, será responsable civil solidario la persona física responsable del medio a través del cual se haya propagado la publicidad, al disponer que en los casos a los que se refiere el artículo anterior será responsable civil solidario la persona física o jurídica propietaria del medio informativo a través del cual se haya propagado la calumnia o injuria. En materia de responsabilidad civil derivada del delito y en aplicación del artículo 120.4 relativo a la responsabilidad por la conducta de los propios empleados, se ha producido una constante evolución jurisprudencial hacia una interpretación cada vez más objetiva del precepto, de modo que las personas físicas o jurídicas relacionadas de algún modo con la actividad punible puedan resultar obligadas a las correspondientes indemnizaciones civiles en beneficio de unos perjudicados totalmente inocentes. Se trata de fijar la responsabilidad en consideración sobre todo a la teoría del riesgo, conforme al principio qui sentire commodum debet sentire incommodum, de manera que aquellas entidades que obtuvieron algún beneficio derivado de la actividad en la que a la postre se perpetró el delito deban responder del daño causado. La responsabilidad civil solidaria del medio informativo presenta como excepción aquellos artículos periodísticos que se limitan a recoger unos datos o opiniones sin expresar o hacer valoración alguna, lo que se conoce como la doctrina del reportaje neutral. La sentencia del Tribunal Constitucional 53/2006 declara que para que pueda hablarse de reportaje neutral han de concurrir los siguientes requisitos. A. El objeto de la noticia ha de estar constituido por declaraciones que imputen hechos lesivos del honor, que han de ponerse en boca de personas determinadas responsables de ellas, de modo que se excluye el reportaje neutral cuando no se determina quién hizo tales declaraciones. Y B. El medio informativo ha de ser un mero transmisor de tales declaraciones, limitándose a narrarlas sin alterar la importancia que tengan en el conjunto de la noticia.
La reparación de los menoscabos de índole moral que puede comportar y comporta el ataque a un bien jurídico tan fundamental como es el que representa la dignidad moral de las personas y el honor, el cual, al ser atacado y afectado, determina ese sentimiento de menoscabo de la reputación, fama o estima del titular, siendo esa dimensión del valor indemnizable. La determinación de la indemnización a abonar en concepto de responsabilidad civil depende de criterios subjetivos, no contrastables mediante una cuantificación y cuya valoración dependerá del juzgador. Sin embargo, podemos atender a varios criterios que nos permiten encuadrar la cuestión. Así, en el ámbito civil, la Ley Orgánica 1/1982 de protección del derecho al honor nos dice en su artículo 9.3 que la existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral, que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta en su caso la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. También se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma. Apartado 2. Retractación. El artículo 214 establece que si el acusado de calumnia o injuria reconociere ante la autoridad judicial la falsedad o falta de certeza de las imputaciones y se retrotrae de ellas, el juez o tribunal impondrá la pena inmediatamente inferior en grado y podrá dejar de imponer la pena de inhabilitación que establece el anterior. El juez o tribunal ante quien se produjera el reconocimiento ordenará que se entregue testimonio de retractación al ofendido y, si éste lo solicita, ordenará su publicación en el mismo medio en el que se vertió la calumnia o injuria, en espacio idéntico o similar a aquel en el que se produjo su difusión y dentro del plazo que señale el juez o tribunal sentenciador. El legislador ha regulado un supuesto de atenuación de la pena para aquellos casos en los que el acusado de calumnias o injurias reconociere en el juicio ante la autoridad judicial la falsedad o falta de certeza de las imputaciones y se retractare de ellas. El reconocimiento de la falsedad o falta de certeza de las imputaciones supone una admisión de los hechos que debe ser claro, expreso y sin ningún tipo de condición, al igual que la retractación, requisito subsecuente del anterior que implica un arrepentimiento o rectificación. El reconocimiento lleva consigo la retractación, pues si no se producen ambas circunstancias, el proceso debe continuar su curso. Una vez producida la retractación, a solicitud del ofendido, el juez o tribunal podrá ordenar su publicación en el mismo medio en el que se vertió la calumnia o injuria o en otro idéntico o similar. Apartado 3. Requisitos de procedibilidad. El artículo 215 establece: 1. Nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la persona ofendida por el delito o de su representante legal. Se procederá de oficio cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos. Y 2. Nadie podrá deducir acciones de calumnia o injuria vertidas en juicio sin previa licencia del juez o tribunal que de él conociere o hubiere conocido. El legislador distingue en la esfera de la perseguibilidad de los delitos contra el honor dos categorías, en función de las características de la víctima. Por un lado, los particulares y por otro, los funcionarios públicos, autoridades o agentes de la misma. En los casos de injurias o calumnias contra particulares se exige la interposición de querella, con lo que la denuncia, aun de persona facultada para ello, resultará insuficiente en materia de incoación del proceso. Será necesario este requisito de procedibilidad interpuesto por la persona ofendida o por su representante legal en los casos de injurias y calumnias contra particulares.
El artículo 804 de la LECRIM obliga a presentar contra el sujeto que ha cometido injurias o calumnias una conciliación previa por la vía civil. Es importante señalar que es preceptivo. El artículo 804 de la LECRIM lo deja muy claro al disponer que no se admitirá querella por injuria o calumnia inferidas a particulares si no se presenta certificación de haber celebrado el querellante acto de conciliación con el querellado o de haberlo intentado sin efecto. La exigencia de querella es debida al carácter personalísimo del bien jurídico protegido, de modo que al configurarse los delitos contra el honor como delitos privados, se considera que si el propio titular del derecho al honor carece de interés por perseguirlo, decae el del Estado en hacerlo. No obstante, en aquellos casos en que la ofensa se dirige contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos, el régimen de perseguibilidad exigirá únicamente la denuncia del perjudicado y se procederá de oficio. Si la injuria o calumnia hubiera sido vertida en juicio, se exige además la licencia del juez o tribunal que conociere o hubiere conocido del mismo. Apartado 4. Excusa absolutoria. Por último, merece destacarse la institución del perdón del ofendido, que a tenor del artículo 215.3 extingue la responsabilidad penal en los supuestos en que la calumnia o injuria se haya proferido contra un particular. La exención de pena tiene en este caso el efecto propio de una excusa absolutoria, siempre y cuando el perdón se emita de forma expresa y antes de que se haya dictado sentencia. Apartado 5. Publicación y divulgación de la sentencia. Establece el artículo 216 que en los delitos de calumnia o injuria se considera que la reparación del daño comprende también la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria a costa del condenado por tales delitos en el tiempo y forma que el juez o tribunal consideren más adecuado a tal fin, oídas las dos partes. Apartado 6. Prescripción. La prescripción consiste en la extinción por el transcurso del tiempo del derecho del Estado a imponer la pena o a hacer ejecutar la ya impuesta. Lo que prescribe no es el delito, sino el derecho a ejercer la acción penal para promover la persecución penal de aquel que lo haya cometido. El plazo de prescripción de los delitos de injurias y calumnias es de 1 año. Y terminamos el tema con los ejercicios de autoevaluación. Primera pregunta: ¿el delito de calumnia puede cometerse? Y la respuesta es mediante dolo directo y dolo eventual. Segunda pregunta: en el delito de injurias, la respuesta la exceptio veritatis tiene un alcance limitado. Tercera pregunta: ¿el Código Penal respecto a las injurias considera delictivas? La respuesta es solamente las que por su naturaleza, efectos y circunstancias sean tenidas en el concepto público por graves. Cuarta pregunta: en los delitos de calumnias e injurias, en aquellos casos en los que el acusado reconociere en el juicio ante la autoridad judicial la falsedad o falta de certeza de las imputaciones y se retractare de ellas, la respuesta es: se atenuará la pena. Y la pregunta 5, el delito de calumnia se agrava cuando, y la respuesta es: se cometa mediante precio, recompensa o promesa.